Bueno, y ahora sí, precisamente vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es Carlos Sala, integrante del Consejo Científico de la Vacuna Rusa. Gracias por atendernos, doctor Sala. En verdad es un privilegio contar con su presencia para ampliar la información a nuestro auditorio por este contacto que ha tenido con el grupo de trabajo tanto ruso como argentino, porque en México tenemos muchas dudas y queremos resolverle al auditorio algunas de ellas, pues para tratar de facilitar este proceso en la inoculación en nuestro país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas tardes y gracias por la invitación. Primero que nada, hemos conocido los resultados que publicó la revista The Lancet con una eficacia de la vacuna de 96.1%. Solo 3 vacunas de las que hemos hablado, que son la de Pfizer, Pfizer-BioNTech y la de Moderna, que superan el 90% de la eficacia. En el caso de la vacuna rusa también supera el 91.6% de porcentaje de eficacia. Sí, correcto. Digamos que Sputnik V está entonces en la lista de las 3 vacunas, digamos, con mayor eficacia demostrada en estudios clínicos hasta este momento, ¿no es cierto? Digamos, esto nos permite comparar entre diferentes vacunas. Obviamente, posiblemente no refleje exactamente lo que pueda pasar en la comunidad, pero sí es una prueba muy importante que la vacuna funciona y que funciona muy bien. Así que nuevamente creo que, fíjense que aquí hay una diferencia, porque estamos hablando de Pfizer y Moderna, que tiene una plataforma que es la que se conoce como ARN, no vamos a entrar en la parte técnica, pero que la vacuna Sputnik usa otra plataforma diferente, quizás más parecida a la de Oxford AstraZeneca, pero comparando con Oxford AstraZeneca, Sputnik V ha logrado una mayor eficacia, quizá debido a esta estrategia que hay que reconocer a los científicos rusos que tuvieron la creatividad o mejor dicho, de utilizar datos que ya se sabían, tratando de utilizar 2 vectores de adenovirus diferentes entre la primera y la segunda dosis. Así que un poco eso. Evidentemente hay mucho interés por parte de nuestro auditorio para conocer para quién es efectiva. Entiendo que es 100% efectiva para los casos graves de coronavirus y 91.6, 91.8% efectiva para adultos de mayores de 18 años e incluso mayores de 60 años. Correcto. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, estos estudios, como todos saben, se hacen en la comunidad, ¿no es cierto?, en lo cual se inicia el estudio vacunando a una parte de las personas voluntarios, en este caso, con la vacuna y a otra parte con placebo, ¿no es cierto?, es decir, con una sustancia inerte. Y después, con el correr del tiempo, se va controlando y observando en cuál de las 2 ramas que se conoce, o de las 2 poblaciones sometidas al estudio, ocurren una mayor cantidad de infecciones. En este caso, participaron aproximadamente 20.000, se analizaron 20.000 voluntarios, porque participaron muchos más, pero se analizaron 20.000 voluntarios y digamos que cada 3 personas que recibían la vacuna, una recibía el placebo, ¿no es cierto? Bueno, llegó un momento en el cual, previamente calculado estadísticamente, aparecen 78 casos de COVID, de los cuales 62 ocurrieron en el grupo placebo y solo 16 en la vacuna, y en ese momento es entonces donde se decide publicar los datos del éxito de la vacuna. Pero en referencia a su pregunta, y esto es algo que también la comunidad es importante que lo conozca, ¿no?, que en verdad sabemos que con COVID resultan en infecciones o asintomáticas o leves. Entonces, diríamos que el 85% de las infecciones, una gran mayoría. Hay un 15% que es el complicado, ¿no es cierto? Y dentro de ese 15% es un 5% el que va a terminar ingresando a los hospitales por necesidad de oxígeno, respiración mecánica, y que son los que están en riesgo de
fallecer por COVID. Lógicamente, en el contexto de una pandemia que afecta a tanta gente, esta pequeña proporción toma dimensiones tan importantes como para agotar las prestaciones de salud y crear una suerte de problema en la salud pública, ¿no es cierto? Entonces, reflejando esta situación en la comunidad es que la mayoría de los casos prevenidos fueron en infecciones leves, pero hubo también 100% de prevención en infecciones moderadas y graves, y esto es remarcable, realmente esto es remarcable. No sabe la cantidad de preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. En minutos vamos a darle lectura a ellas para que usted, doctor, nos haga el favor de responderle a nuestro auditorio. Se habla de la segunda dosis con un periodo de máximo 21 días. Con la vacuna de Pfizer hemos tenido un retraso en el suministro de llegada a México. ¿Qué pasa con la vacuna rusa? Si no son esos 21 días exactos, ¿qué pasa? Bien, bueno, en primer lugar, yo creo que otra buena noticia de los resultados hoy publicados, fíjense ustedes que este 91,6% del cual hablamos se logró después de la primera dosis. Es decir, no hizo falta dar la segunda para tener este 91,6%. ¿Por qué? Porque cuando los voluntarios iban para recibir la segunda dosis, ahí se juntaban los datos y se dieron cuenta que la eficacia del 91,6 ocurría tan pronto como después de la primera dosis y a partir de los 16 a 18 días. Es en ese momento, después de la primera dosis, vuelvo a repetir, pasaban entre 16 y 18 días y a partir de ese momento se empezaba a notar la diferencia entre quienes contraían COVID y quienes no. Es decir, la protección de la vacuna comenzó después de la primera dosis a partir del día 16. O sea que este 91,6 fue sin necesidad de la segunda dosis. Ahora bien, es obvio que la segunda dosis es necesaria, esto hay consenso científico internacional, que una dosis sola no es suficiente ni con esta vacuna ni con las otras que en este momento están aprobadas, porque esta segunda vacuna no solo aumentaría aún más la respuesta, la haría más eficiente aún, sino que la haría más duradera, lo cual es muy importante porque si no, aunque todavía no lo sabemos, tendríamos que vacunar. Algo que seguir vacunando, seguir dando dosis, algo que probablemente ocurra, como ocurre con la vacuna de la gripe, que todos los años hay que vacunarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo al punto que usted comentaba, si bien el día 21 fue una estimación que se hizo en base a los datos previos que se observaban de la inmunidad de las personas vacunadas en el contexto de los estudios, es verdad que es muy posible que este periodo se pueda extender. Se habla de 42 días, es decir, de un periodo, duplicar este periodo de 21, pero honestamente no hay datos que lo sustenten. De la misma manera que se calculó que la dosis segunda tenía que ser a los 21 días, bueno, se estima también que la segunda podría, estirarse o esperar hasta los 42 para brindarla sin que esto implique un deterioro en la respuesta. Pero esto es absolutamente un cálculo que se hace y habrá que demostrarlo en la práctica, lo cual va a ser difícil. Seguramente habrá que observar datos de aquellos individuos que por alguna razón se retrasaron en la vacuna y ver qué pasó cuando se vacunaron más tarde. Incluso hay algún dato que señala que puede tener una tendencia para proteger hasta por 2 años. ¿Puede ser así? No, perdón, no llegué a escucharle. Sí, le repito la pregunta, que hay información que habla que puede tener una tendencia para proteger hasta por 2 años.
Probablemente sí, pero de todas maneras vuelvo a repetir, eso me parece que todavía no está confirmado en estudios, hay que tener mucho cuidado porque, como ustedes saben, están surgiendo estas variantes resistentes. Probablemente estas vacunas necesiten adaptarse para estas variantes resistentes y, como decía yo antes, probablemente sea necesario seguir vacunando para mantener la inmunidad. Sí, se pueden hacer estimaciones, pero realmente nos estamos acostumbrando a que este virus nos depara sorpresa todas las semanas, más o menos. Así que creo que hay que ser cauto y manejarnos con lo que tenemos ahora y a mano, ¿no es cierto? Claro, sí, y bueno, obviamente comienzan las preguntas, sobre todo si esta vacuna resulta eficaz contra todas las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que se han registrado hasta el momento. Sí, hasta el momento, digamos, parecería que sí, que son efectivas, como ha ocurrido con las otras, ¿no? Oxford, AstraZeneca, lo mismo, aunque podría haber alguna pérdida de efectividad. Lo mismo pasó con Pfizer y Moderna, particularmente con la cepa británica, que es la que está más expandida en todo el mundo. Habrá que ver también con la que está ocurriendo en Brasil, que es la que probablemente por cercanía nos podría afectar más a los dos países. Bueno, hay que irlo estudiando. Fíjense ustedes cómo la vacuna esta nueva de Johnson Johnson ha perdido su eficacia al enfrentarse a la cepa sudafricana, como también en pacientes VIH, pero eso ya es una población aparte. Así que por el momento sí hay estudios in vitro que demuestran capacidad neutralizante de estos virus con estas mutaciones, pero bueno, se está volviendo muy necesario que los sistemas de salud en cada país monitoreen, empiecen a monitorear no solamente la cantidad de infectados, la cantidad de recuperados, obviamente las muertes y demás, sino lo que se llama la secuenciación del virus para ver qué virus está circulando en cada uno de nuestros países y en base a eso poder diseñar estrategias de cuál será la mejor vacuna a utilizar. Se habla de una temperatura de almacenamiento de entre 2 y 8 grados, relativamente con un manejo más sencillo que la vacuna de Pfizer. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar con la de Pfizer, con la de AstraZeneca, con la de Oxford, la de CanSino, incluso si es que ya hay alguna información más puntual disponible para poder hacer este análisis? Sí, bueno, en primer lugar, Sputnik V, digamos, todos estos datos han sido con la vacuna líquida, digamos, ¿no es cierto? Que viene, se conserva a menos 20 grados, pero existe ya también, y esto va a estar disponible, la forma liofilizada, que está disponible. Esta forma liofilizada es la que permite su transporte y su almacenamiento a temperatura de heladera, entre 2 y 8 grados. Así que esto es muy conveniente para el manejo, particularmente cuando hay que enviarlas al interior de los países donde por ahí no hay tanta infraestructura, ¿no es cierto? Con respecto a otros aspectos, yo remarcaría el perfil de seguridad. Recordemos que estas vacunas adenovirus se vienen desarrollando y estudiando con diferentes resultados hace más de 15 años. Ya hay suficiente experiencia, ha habido gente vacunada, obviamente no para COVID, pero sí para otras enfermedades, el caso típico es de ébola, ¿no es cierto? Se ha también ensayado un tipo de este tipo de vacuna con vectores de adenovirus en HIV, que por diferentes motivos no ha funcionado, pero eso no ha impedido que se analice la seguridad, y la seguridad es importante, digamos, no, como se ha visto en el estudio, hasta el momento no ofrece demasiada preocupación. Realmente, bueno, esto es algo que remarcan obviamente los científicos que la han desarrollado, porque es un valor propio de ellos, y es que no se han observado reacciones ni de alergia, ni de hipersensibilidad, ni alguno de los efectos colaterales que
ocurrieron con la vacuna de Pfizer, pero yo creo que todavía es prematuro. Saben ustedes que todos estos efectos adversos aparecen de alguna forma cuando se generaliza el uso, y no solo ya cuando se vacunan miles de personas, sino cuando se empiezan a vacunar cientos de miles y hasta millones, ¿cierto? De todas formas, es esperable que efectos adversos van a aparecer, pero que sean en una medida muy disminuida. Ok, la gente está preguntando utilizando el hashtag Mi Vacuna, ya lo arrobamos, doctor, para que también puedan tener acceso directo a su experiencia, a su conocimiento, y nos preguntan por acá, ¿qué pasa con la gente que tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo pacientes diabéticos, hipertensos o que han presentado trombosis venosa, sobre todo por un artículo que citó la prensa argentina respecto al riesgo para las personas que tuvieran algún tipo de problema circulatorio venoso porque podía causar algún padecimiento más grave la vacuna Sputnik V? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, en el estudio particularmente 25% de los voluntarios que participaron tenían comorbilidades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, uno de cada 4 era una comorbilidad, y la verdad que no hubo diferencias en problemas de esta población versus poblaciones sin comorbilidades o aún poblaciones de gente joven. Lo mismo cuando tomamos los aproximadamente 2.000 voluntarios de mayores de 60 años que participaron en el estudio. Nada en especial ha sido comunicado en los individuos que recibieron la vacuna por fuera del ensayo clínico, tanto en Rusia como, bueno, nosotros en Argentina tenemos una experiencia relativamente breve. Nosotros hemos vacunado recién estamos vacunando, mejor dicho, a personal de la salud, pero se lleva un análisis de efectos adversos. Afortunadamente no hemos visto nada. Es verdad que, bueno, personal de la salud no puede considerar que es gente un poco más joven y sin tanta comorbilidad, pero con respecto a quienes tienen comorbilidades, no podría comentar nada en particular que se haya detectado a la fecha, obviamente. Ok, también sí, le agradecemos al señor Lubián su pregunta. También nos preguntan por acá, para personas con alergias o que estén en tratamiento para controlar hiperactividad o que tengan alergia a alimentos, por ejemplo, como mariscos, ¿hay algún tipo de comentario al respecto? No, con respecto a Sputnik V, salvo que, como todo medicamento, ¿no? Que se habla de, bueno, alergia a los componentes, pero eso no cuenta. No en la medida como podría ocurrir con la vacuna de Pfizer, que sí se recomienda a alérgicos graves. Digamos, si alguien comió mariscos y le dio un cuadro de alergia grave con edema de glotis, paro respiratorio, o ha tenido que usar adrenalina como una medida de salvataje, en el caso de Pfizer se aconseja abstenerse de recibir esa vacuna. No existe tal recomendación por ahora con Sputnik V. Nos preguntan sobre los efectos adversos también. Sí, los efectos adversos, son. Ustedes imaginen que estamos inoculando un virus, si bien no replicante, un virus como el adenovirus, el cual lleva una partecita de otro virus, que en este caso es el coronavirus. Ese virus, digamos, es tomado por una célula de nuestro cuerpo, presentado al sistema inmunológico, y para empezar a fabricar los anticuerpos que nos van a defender, hace falta una respuesta de tipo inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria se puede acompañar desde una molestia en el brazo, que es donde se aplica la vacuna en forma intramuscular, y, digamos, lo que parecerían ser síntomas mínimos del cuadro gripal o del mismo COVID, como ser un poco de dolor de cabeza, cansancio, febrícula, etcétera, ¿no? Por eso las personas que se vacunan y presentan estos síntomas tienen que consultar al médico, porque recuerden que, como dijimos antes, si la protección empieza entre los 16 y 18 días, cualquier síntoma que aparezca entre esos días podría deberse o bien a un efecto adverso de la vacuna o bien a COVID, que la persona haya adquirido COVID aún días después de vacunada, cuando todavía
las defensas de la vacuna no están actuando. Pero ese es el profesional que va a analizar los elementos que le presenta el paciente para clasificar estos síntomas como un evento adverso de la vacuna o como un contagio de COVID. Doctor Sala, hay muchos comentarios que hablan acerca del miedo que les da de utilizar la vacuna Sputnik V. Evidentemente, pues le queremos preguntar qué le dice a la gente que expresa que le da miedo, que expresa que hacía falta que nos dieran algunas respuestas como lo está haciendo usted, pues para tratar de tener certeza sobre qué es lo que nos van a inyectar, pero también a todos los detractores del biológico, por un motivo tal vez incluso hasta político. Sí, yo creo que, digamos que más que nunca la gente tiene que pensar en su salud y la de sus seres queridos, sus familiares, sus amigos, y piensen en las otras vacunas que hemos recibido de niños, que nos han dado nuestros padres, que hemos recibido de adolescentes, mucho más primitiva, si se quiere, ¿no es cierto? Nos han dado la vacuna Sabin, que era el virus de la poliomielitis, el virus de esa enfermedad paralítica. Y hemos recibido la Sabin, que era un virus que ni siquiera era un virus muerto, era un virus que estaba vivo, virus atenuado, que con los años encima aprendimos que ese virus podía revertir la virulencia y determinar una enfermedad paralítica en niños vacunados por la vacuna. Y eso, bueno, gracias a Dios en el día de hoy ya no existe más. Las vacunas se han perfeccionado, hemos recibido la vacuna del sarampión, que también es un virus vivo, y bueno, y todos recibimos muchas vacunas, y gracias a esas vacunas hemos evitado muchas enfermedades. Esta es una vacuna nueva, pero no tan nueva, porque como repetía antes, tiene más de 15 años de estar estudiándose, no en Rusia, sino en todas partes del mundo. Ustedes saben que hay una red y una conexión científica que va más allá de los límites geográficos de los países y más allá de los límites de ideologías políticas, ¿no es cierto? La comunidad científica está a veces un poco más allá de esas cosas, así que esto se viene estudiando en toda la comunidad internacional y hay la suficiente confianza que en un punto también es necesario, ¿no es cierto? Digamos, la misma confianza que tiene la persona cuando va al médico y, bueno, le confía el tratamiento, los consejos, las actividades preventivas, etcétera. Yo, digamos, lo que le recomendaría a toda la comunidad es que, bueno, que si quedan dudas, que realmente lo hablen con su médico, que tampoco tienen que concurrir a vacunarse si no están convencidos de hacerlo, y estoy seguro, sí, que existe la suficiente información para que los médicos recomienden vacunarse, sea Sputnik, sea Pfizer, pero que recomienden vacunarse porque estas vacunas han demostrado ser seguras y han demostrado que salvan vidas. Y a los detractores que insisten con el tema, por ejemplo, que está siendo utilizada en países como Venezuela, como Argentina, evidentemente, como Irán, ¿por qué tendría que confiar en la eficacia de esta vacuna cuando están haciendo básicamente referencias geopolíticas o ideológicas en torno a la política de la vacuna? Pero sin tratar de minimizar el tema, es cierto que hay mucha gente que pone este tema sobre la mesa a la hora de decidir sobre si ponerse o no la vacuna rusa. ¿Qué les contesta a ellos? Sí, bueno, sí, lamentablemente es una realidad, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que hay vacunas producidas por estados, ¿no es cierto?, por los gobiernos, y hay vacunas producidas por empresas privadas. Está todo bien, una y la otra. Y esto es lo que quizás ha generado cierto debate de algunas personas, ¿no es cierto? Digamos, tanto Sputnik como algunas de las vacunas chinas, que también vamos a ver en Latinoamérica no poco tiempo. Creo que ya Chile estaba adquiriendo las vacunas chinas, creo que Argentina también tenía idea de adquirir vacunas chinas, no estoy al tanto si México también. Pero bueno, como decíamos antes, cuando las vacunas son producidas por institutos o universidades que son dependientes del Estado, ¿no es cierto? Bueno, se agrega a eso
el tema político según el color político del Estado que esté produciendo la vacuna. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una separación, que una cosa es la política, otra cosa es la ciencia. Esta discusión no acontece cuando se habla de vacunas producidas en el sector privado, ¿no es cierto? Déjeme nada más mencionar un ejemplo, porque parecería ser que hasta el día de hoy, que aparece el trabajo en el Lancet, la vacuna Sputnik V no tenía ninguna credibilidad, y ahora mágicamente por aparecer un trabajo en The Lancet, bueno, que obviamente corona todo lo que se venía haciendo, hay un cambio de opinión en muchas personas. Fíjense ustedes que ha habido medicamentos que se han pretendido imponer como que tenían una acción antiviral contra el COVID y que se han publicado en revistas internacionales, y semanas después en las mismas revistas internacionales han aparecido trabajos diciendo que en realidad esto no era así, que un análisis más profundo u otros análisis demostraban que estos medicamentos no servían para nada. Quiero, digamos, en cierta forma relativizar a veces estas declaraciones que se hacen para un lado y para el otro, y realmente, bueno, vuelvo a decir, yo creo que la comunidad tiene que confiar en sus doctores y en sus sistemas de salud, ¿sí? Y esto es lo importante. Es el doctor Carlos Sala. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC, por atender todas las inquietudes, las dudas de nuestro auditorio, y de verdad por pues otorgarnos estos minutos en medio de su muy abultada agenda, en medio de estos estudios. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.